A veces debemos volver a las fuentes. Si hay un libro que tengo en mi mesa de noche, aparte de la Biblia, por supuesto, es el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Muchas veces tenemos la sensación de que nos hemos detenido o que hay algo que no nos deja avanzar hacia lo que nosotros nos hemos propuesto o deseamos, y por eso repito que a veces debemos volver a las fuentes. En este caso, la mía es este libro. Para las personas que no conocen este libro, él habla en el mismo de que para conseguir la riqueza hay 13 pasos que debemos seguir. El primer paso, que lo he repetido en varias oportunidades, es el deseo, el punto inicial de todo logro. Es el primer paso hacia la riqueza que él nombra. Pero hoy vamos a hablar del tercer paso hacia la riqueza, la autosugestión, que es el vehículo para influir en nuestro subconsciente. Es el cuarto capítulo del libro. Lo he leído en reiteradas oportunidades. He llegado a la conclusión de que este capítulo es uno de los más importantes porque depende enteramente de nosotros lo que hagamos de aquí en adelante. Él nos dice que la autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que alcanzan la propia mente a través de los 5 sentidos. Mediante los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente, el principio de la autosugestión alcanza voluntariamente el subconsciente e influye por su intermedio en esos pensamientos. La autosugestión pasa a ser el agente de control a través del cual una persona puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o no. En este caso siempre le repito que nuestros pensamientos, que son lo único que podemos controlar, deben ser pensamientos positivos, pensamientos dominantes. Nos aclara en el libro que las palabras indiferentes recitadas sin emoción no influyen en el subconsciente. Por lo tanto, en los pensamientos que nosotros albergamos en nuestra mente, los mismos deben estar combinados con emoción o con sentimiento, porque en ese caso, esos pensamientos, unidos a esas emociones o sentimientos, van a calar más hondamente en nuestro subconsciente. La perseverancia es el precio que debemos pagar para influir en nuestro subconsciente. La habilidad para emplear el principio de la autosugestión va a depender en gran medida de nuestra capacidad de concentración en un deseo dado hasta que ese deseo se convierta en una obsesión ardiente. A veces es difícil concentrarnos, por eso también nos da una serie de instrucciones para que nosotros hagamos uso del principio de la concentración. Voy a volver sobre el punto inicial de todo, que es ese deseo, el deseo de riqueza. Y él nos habla de que existe un método para transmutar ese deseo de riqueza en su equivalente monetario. Consiste en 6 pasos prácticos, que lo vemos ahora a continuación. El primer paso es determinar la cantidad exacta de dinero que uno desea. En números, debemos colocar los números de riqueza o de dinero que nosotros deseamos. El segundo paso es determinar con exactitud lo que vamos a dar a cambio del dinero que deseamos. No se recibe algo por nada. El tercer requisito es establecer un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. El cuarto requisito es crear un plan preciso para llevar a cabo su deseo. El quinto es escribir todo lo que hemos hablado anteriormente, poner en letra, hacer un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero, cómo se lo propone conseguir, el tiempo límite para esta adquisición y lo que está dispuesto a dar a cambio del mismo. Y por último, el sexto paso, que es el más controversial para muchas personas, incluso para mí cuando lo tuve que aplicar por primera vez, es leer ese escrito en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, sienta y piénsese ya en posesión del dinero. Este sexto paso creo que es uno de los más
difíciles de llevar a cabo en forma constante. Regresemos nuevamente a ese poder de concentración que debemos tener sobre nuestros pensamientos para que ellos después influyan en el subconsciente. Una de las cosas que debemos hacer para incrementar nuestro poder de concentración es elegir un lugar tranquilo donde no haya interrupciones ni distracciones, cerrar nuestros ojos y repetir en voz alta ese enunciado escrito en donde figura la cantidad de dinero que nos proponemos acumular, el plazo de acumulación y los servicios que daremos a cambio. Debemos vernos en posesión del dinero. Repita este programa por la noche y por la mañana hasta que en su imaginación aparezca el dinero que ha decidido acumular. Coloque ese enunciado escrito en algún lugar donde lo pueda ver y leer constantemente hasta que lo haya memorizado. Al seguir estas instrucciones, recuerde que está aplicando el principio de la autosugestión con el propósito de darles órdenes a su subconsciente. Hay algo que no debe olvidar de lo que hemos hablado. Todo debe estar cargado emocionalmente para que cale más profundamente en el subconsciente. Llevar a cabo la transmutación del deseo en dinero conlleva el empleo de la autosugestión, de lo que hemos estado hablando. Es el agente mediante el cual uno puede alcanzar el inconsciente e influir en él. Los otros principios son simples herramientas con las que aplicar la autosugestión. Este capítulo termina con una frase que nos dice: cada adversidad, cada fracaso y cada angustia llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. A veces se nos hace difícil transmitir un mensaje al resto de las personas. Espero haberlo hecho adecuadamente y nos estamos viendo en el próximo video de Aprenda sobre Dinero.